Bueno, profesor, mi nombre es Juan David Palacio Roca, estudiante de Derecho. Vengo pues a sustentarle los artículos que yo personalmente, porque debido al caso no tengo grupo, me tocó hacerlo solo. He realizado de una manera estructurada, pues primeramente el artículo, luego el punto de vista. Lo más importante del artículo para mí, para mi punto de vista, un ejemplo de aplicación de este artículo y otras consideraciones. Bueno, iniciando, pues tomé el artículo número 1, el cual habla de la dignidad humana. Voy a leerlo porque pues lo escribí tal cual las cosas que yo pensaba y no le veo más a leer, no le veo el por qué no hacerlo. Y puesto que son pensamientos míos y como es mucho texto, se me dificulta pues memorizarlo. El artículo número 1 de la ley 1123 del 2007, habla sobre la dignidad humana. Quien intervenga en la actuación disciplinaria será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Bueno, aquí tenemos como punto de vista el artículo primero de la ley 1123 del 2007 resalta la importancia de la dignidad humana en el contexto de la actuación disciplinaria. Este artículo establece la obligación de tratar a todas las personas involucradas en el proceso con el respeto que se merece su dignidad, que viene intrínseca como ser humano. Lo más importante de este artículo, pues yo resalto aquí que la dignidad humana es un principio fundamental que debe ser respetado en todas las fases de la actuación disciplinaria. Esto es obvio. Este artículo enfatiza la necesidad de un trato justo y respetuoso hacia todas las personas sin importar su posición o situación. Ejemplo aplicable. Consideremos un caso en el que un profesional XY está siendo investigado a través del artículo número 1 de esta ley. Este garantiza o se garantizará que durante todo el proceso disciplinario este individuo sea tratado con respeto independientemente de la naturaleza de las acciones. Esto implica el lenguaje y un comportamiento respetuoso por parte de los funcionarios disciplinarios y la creación de un ambiente pues que preserve la dignidad del sujeto disciplinable. Otras consideraciones en cuanto a esto pues es el respeto a la dignidad humana. Es un principio ético y legal fundamental en cualquier sistema judicial. Además de ser un derecho humano fundamental, constituido pues en nuestra constituyente del 91, su aplicación contribuye a la imparcialidad y a la construcción de un proceso disciplinario basado en la justicia y en la equidad. Este artículo establece un estándar ético importante para todos los involucrados en el proceso disciplinario. Seguidamente tomé el artículo número 3, más adelante leeré el artículo 6, que fue el que usted, pues en cierta forma obligatoriamente nos pidió que introdujéramos en el trabajo y en la sustentación. Por el momento voy por el artículo número 3 de la ley 1123 del 2007, el cual habla sobre la legalidad. Textualmente el artículo dice: el abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización y conforme las reglas fijadas en este código o las normas que modifiquen. El punto de vista. El artículo 3 de la ley 1123 del 2007 destaca el principio de legalidad en el ámbito disciplinario de los abogados. Este artículo establece que un abogado solo puede ser investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén
expresamente descritos como faltas en la ley, en el momento de su realización y acuerdo a las reglas establecidas en este código o las normas que lo modifiquen. Lo más importante que yo pude destacar aquí es que la legalidad en el ejercicio disciplinario significa que solo pueden imponerse sanciones por acciones que estén claramente tipificadas como faltas en la ley al momento en que ocurrieron. Este principio protege contra la integridad y garantiza que los abogados sean juzgados según las normas persistentes y conocidas. Un ejemplo aplicable. Aquí tenemos, supongamos que un abogado es objeto de investigación disciplinaria. Según el artículo 3 de la ley que estamos estudiando, que es el código, ¿dónde está? Que es el código del abogado, código disciplinario del abogado. Sí, según el artículo 3, solo puede ser sancionado si su acción está expresamente establecida como falta en la ley en el momento en que ocurrió. Por ejemplo, si la ley en ese momento prohíbe ciertos comportamientos éticos y el abogado viola esas normas, entonces podrá ser objeto de sanción disciplinaria. Es decir, de que no se le puede juzgar por algo que todavía no está tipificado. Otras consideraciones, en este caso pues personales. El principio de legalidad es esencial para proteger los derechos de los abogados y garantizar que las sanciones disciplinarias sean proporcionales y justas. Establece un marco claro que guía la conducta profesional y evita la aplicación retroactiva de normas disciplinarias. Este artículo busca equilibrar la necesidad de la disciplina con la protección de los derechos fundamentales del abogado. Ok, aquí pasamos ahora al artículo 4 de esta ley. Digamos lo que en cierta forma está titulado como antijuricidad. El artículo 4. Ok. Dice, antijuricidad. Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte sin justificación alguno de los deberes consagrados en el presente código. A ver, punto de vista. Este artículo, el cual es el artículo 4 de la ley 1123 del 2007, aborda el concepto de antijuricidad en el ejercicio profesional de los abogados. Según este artículo, un abogado comete una falta antijurídica cuando sin justificación alguna afecta a alguno de los deberes establecidos en el Código Disciplinario. Lo más importante, la antijuricidad se representa cuando la conducta de un abogado resulta en la afectación injustificada de deberes específicos consagrados en el Código Disciplinario. Este artículo resalta la importancia de la antijuricidad para las acciones de un abogado y establece límites éticos y claros. Ejemplo aplicable de este artículo. Imaginemos a un abogado que divulga información confidencial de su cliente sin ninguna razón justificada. En este caso, el abogado estará incurriendo en una falta antijurídica, según el artículo 4 de la presente ley, ya que este afecta el deber confidencial sin una razón válida que lo justifique. Otras consideraciones de este artículo. Este artículo subraya la necesidad de que los abogados ejerzan su profesión de manera ética y justificada. La antijuricidad se centra en la afectación
injustificada de deberes profesionales, subrayando la importancia de la ética y la responsabilidad en la práctica legal. El cumplimiento de estos deberes no solo es esencial para la integridad del ejercicio legal, sino que también garantiza la confianza del público en la profesión. El artículo 6, el que por obligación nos tocó hacer. Y pues es muy bueno. Este artículo es pues sobre el debido proceso. Este dice, debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionarios competentes y con observancia formal y material de las normas que determine la ritualidad del proceso en los términos de este código. Aquí tenemos como punto de vista del artículo 6 de la Ley 1123 de 2007, que establece un principio fundamental: el derecho al debido proceso. En los procedimientos disciplinarios, este artículo garantiza que cualquier individuo sujeto a un proceso disciplinario sea tratado con justicia y que la investigación se lleve a cabo de acuerdo con las normas y formalidades establecidas en el código. Lo más importante de esto, podría destacar yo, que el principio del debido proceso implica que el sujeto disciplinable tiene derecho a ser investigado por un funcionario competente y que el proceso debe cumplir con todas las normas formales y materiales establecidas en el Código Disciplinario. Ejemplo de aplicación. Imaginemos a un profesional del derecho sujeto a un proceso disciplinario. Según el artículo 6 de la presente ley, este individuo tendrá derecho a ser investigado por un funcionario que tenga la competencia necesaria, y el proceso deberá seguir todos los pasos formales detallados en la Ley 1123 del 2007. Por ejemplo, se le garantiza la notificación adecuada y la oportunidad de presentar pruebas y argumentos, y se repetirán los plazos establecidos por la ley. Otras consideraciones. Es esencial destacar que el debido proceso es un pilar fundamental en cualquier sistema legal. Garantiza la equidad y la imparcialidad en los procedimientos disciplinarios, protegiendo los derechos de los individuos durante investigación y evitando posibles abusos. El cumplimiento riguroso de estas normas procesales contribuye a la integridad del sistema de disciplina y la confianza en la administración de justicia. Profesor, me perdona un momento, no me preparé, no coloqué por aquí un vaso con agua. Voy a ponerle pausa a la grabación. Inmediatamente busco un vaso con agua, le quito la pausa y seguimos con el artículo número 8 de la presente ley. Ok, seguimos con el artículo número 8. Este artículo está titulado, en cierta forma, presunción de inocencia, y dice lo siguiente: a quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad en sentencia ejecutoriada. Durante la actuación, toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla. Perdón, no tengo los lentes y no veo bien. Punto de vista de acuerdo a esto, del artículo 8 de la Ley 1123 del 2007. Establece el principio fundamental de la presunción de inocencia. En el contexto disciplinario, este artículo garantiza que cualquier individuo a quien se le atribuya una falta disciplinaria se presume inocente hasta que se demuestre su responsabilidad en una sentencia ejecutoriada.
Lo más importante que pude destacar de este artículo es que la presunción de inocencia es un derecho fundamental que protege a los individuos durante las investigaciones disciplinarias. Este artículo asegura que hasta que se pruebe lo contrario de manera concluyente, el investigado se considerará inocente. Ejemplo de aplicación. Consideremos un caso en el que el abogado es acusado de una falta disciplinaria. Hasta que se emita una sentencia ejecutoriada que declare su responsabilidad, este abogado se considerará inocente. Durante la investigación, cualquier duda razonable sobre culpabilidad se resolverá a su favor, de acuerdo al artículo 8. Otras consideraciones. La presunción de inocencia es un pilar central en cualquier sistema de justicia. Este artículo refuerza la idea de que una persona debe ser tratada como culpable hasta que se haya demostrado su responsabilidad de manera concluyente. Además, la resolución de dudas razonables a favor del investigado destaca la importancia de un enfoque equitativo y justo durante el proceso disciplinario. Ok, artículo 22. Me fui algo lejito. Ok, artículo 22. Este está titulado como, titulado no. Este lo que dice que son las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando, primero, se obre en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Segundo, se obre en estricto cumplimiento de un deber confidencial o legal de mayor importancia que el sacrificado. Tercero, se obre en legítimo ejercicio de un derecho o una actividad lícita. Cuarto, se obre para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba cesar el cumplimiento del deber en razón de la necesidad, adecuación, por proporcionalidad y razonabilidad. Quinto, se obre por insuperable coacción ajena o miedo insuperable. Se obre con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria. Séptimo, se actúe en situación de inculpabilidad. No habrá lugar a reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere preordenado su comportamiento. Creo que mejor las leo acá, que acá está un poquito más grande la letra. Ok, punto de vista. En general, el artículo 22 de la ley 1123 del 2007 detalla las causales de exclusión. Creo que no es necesario llegar más a fondo, pues están más que explícitas. Este detalla las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria. Este artículo reconoce situaciones en las cuales no procederá imponer responsabilidad disciplinaria, proporcionando un marco legal para evaluar las circunstancias que podrán examinar un individuo de sanciones, que podrán eximir a un individuo de sanciones. Lo más importante, los causales o las causales enumeradas en el artículo 22 establecen excepciones donde no se aplicará la responsabilidad disciplinaria. Destacan circunstancias como fuerza mayor, cumplimiento de deberes constitucionales o legales, ejercicios legítimos de derechos, acciones para salvar derechos propios o ajenos, coacción ajena, insuperable,
miedo insuperable, convicción errada e invencible, y actuar en situaciones de imputabilidad. Ejemplo: imaginemos a un abogado que debido a una situación de fuerza mayor no puede cumplir con un plazo establecido por el tribunal. Según el artículo 22, esta circunstancia especifica: la fuerza mayor podrá eximir al abogado de la responsabilidad disciplinaria, ya que él actuó bajo condiciones fuera de su control. Otras consideraciones en cuanto a esto: estos causales reconocen la complejidad de las situaciones en que los profesionales del derecho pueden encontrarse. Establecer excepciones proporciona un equilibrio entre la necesidad disciplinaria y la comprensión que existen en situaciones excepcionales donde la imposición de responsabilidad disciplinaria será injusta o desproporcionada. La inconclusión de estas causales busca garantizar un sistema disciplinario justo y equitativo. Así vamos al artículo 23, que son causales de extinción de la acción disciplinaria, y estos son los siguientes. Como primero encontramos la muerte del disciplinable, y segundo, la prescripción. Y tenemos un parágrafo que dice lo siguiente: el desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria. Punto de vista: el artículo 23 de la ley 1123 del 2007 destaca los causales de extinción de la acción disciplinaria, brindando claridad sobre los escenarios en los cuales dicha acción no procederá. Este artículo reconoce la importancia de establecer límites y condiciones para la imposición de sanciones disciplinarias. Lo más importante: las causales de extinción de la acción disciplinaria enumeradas son la muerte del disciplinable y la prescripción de este mismo. Además, el parágrafo específicamente establece que el disciplinable del quejoso no tiene el poder de extinguir la acción disciplinaria. Ejemplo: imaginemos que un abogado enfrenta una queja disciplinaria, pero el quejoso decide retirar la queja. Según el parágrafo del artículo 23 de la ley 1123 del 2007, el desistimiento del quejoso no afecta la acción disciplinaria y esta aún podrá proceder si existen fundamentos válidos. Otras consideraciones sobre este artículo: estas disposiciones son fundamentales para mantener la integridad y la coherencia del proceso disciplinario. La muerte del disciplinable y la prescripción establecen límites naturales y temporales para la acción disciplinaria. Además, el parágrafo refuerza la independencia de la acción disciplinaria respecto a la voluntad del quejoso, asegurando que la decisión de retirar la queja no sea determinante para la continuación del proceso disciplinario cuando existan méritos para ello. Este contribuye a la imparcialidad y al mantenimiento de la disciplina en la profesión. Así llegamos al artículo 46, que fue el siguiente que escogí: motivación de la motivación de la dosificación sancionatoria. Dice: toda sentencia deberá retener una fundamentación completa y explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción. Punto de vista: el artículo 46 de la ley 1123 del 2007 destaca la importancia de la motivación en la dosificación de la sanción disciplinaria. Este artículo subraya la necesidad de que toda sentencia proporcione una aplicación completa y explícita de los motivos que respaldan la determinación tanto cualitativa como cuantitativa de la sanción impuesta.
Lo más importante que se puede destacar aquí es que la motivación en la dosificación de las sanciones es esencial para garantizar la transparencia y la justicia en el proceso disciplinario. Este artículo establece el deber de explicar detalladamente por qué se elige una sanción específica, tanto en términos de la naturaleza de la falta como en cuantificación de la penalidad. Ejemplo aplicable. Supongamos que un abogado es allegado, hallado culpable de una falta disciplinaria y se le impone una suspensión temporal de su licencia. La sentencia correspondiente deberá explicar claramente por qué se le seleccionó esta sanción en particular, basándose en los elementos cualitativos y cuantitativos especificados de la información. Otras consideraciones. La motivación en la dosificación de sanciones es esencial para garantizar la imparcialidad y la coherencia en el sistema disciplinario. Proporcionar una explicación completa y explícita no solo fortalece la integridad del proceso, sino que también brinda a los afectados una comprensión clara de las razones detrás de la sanción. Esto contribuye a la legalidad del sistema disciplinario y fomenta la confianza de la administración de justicia. Artículo 49. Digamos que está titulado Prevalencia del derecho sustancial. En la aplicación de las normas procesales de este código deberá prevalecer la efectividad de los derechos sustanciales sobre las disposiciones procedimentales. Punto de vista. El artículo 49 de la Ley 1123 del 2007 establece el principio de la prevalencia del derecho sustancial en la aplicación de las normas procesales. Este artículo subraya la importancia de garantizar que los derechos sustanciales tengan primacía sobre las formalidades procedimentales durante la aplicación del Código Disciplinario. Lo más importante que pude destacar aquí fue la efectividad de los derechos sustantivos, es decir, los derechos fundamentales y esenciales, debe ser consideración principal a la aplicación de las normas procesales. Este artículo destaca que en cualquier proceso disciplinario las formalidades no deben obstaculizar la protección y el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas involucradas. Ejemplo de aplicación. Imaginemos un caso en el que un abogado acusado de una falta disciplinaria solicita una audiencia para prestar pruebas en su defensa. Según el artículo 49, la efectividad de sus derechos sustancial a la defensa debe prevalecer sobre cualquier disposición procedimental que pueda limitar el acceso a la audiencia. Otras consideraciones. La prevalencia del derecho sustancial es fundamental para asegurar que las formalidades procesales no se conviertan en una barrera injustificada para el ejercicio de derechos fundamentales. Este principio busca equilibrar la necesidad de un proceso disciplinario justo con la protección de los derechos individuales de los sujetos disciplinables, garantizar la justicia y la equidad en la aplicación de la ley. Es esencial para mantener la integridad del sistema disciplinario. Artículo 50. Gratuidad. Nada de plata. Bueno, sí, pero ahí para el proceso nada de plata. Ninguna actuación procesal causará erogación a quien intervenga en el proceso, salvo costos de las copias solicitadas por los intervinientes autorizados. Punto de vista. El artículo 50 de la Ley 1123 del 2007 establece que el principio de gratuidad
en las actuaciones procesales disciplinarias. Este artículo asegura que ninguna persona que intervenga en el proceso deberá incurrir en gastos, con las excepciones de los costos de las copias solicitadas por los intervinientes en autorizados. Lo más importante de esto, la gratuidad en las actuaciones procesales garantiza que el acceso a la justicia disciplinaria no esté condicionado por capacidades económicas o por la capacidad económica de los individuos involucrados. Este artículo busca eliminar barreras económicas que puedan limitar para participación de las personas en el proceso disciplinario. Ejemplo de aplicación. Imaginemos que un abogado está siendo investigado disciplinariamente y necesita obtener copias de ciertos documentos del expediente para preparar su defensa. Según el artículo 50, el abogado no incurrirá en costo por la mayoría de las actuaciones procesales, excepto por el costo de las copias solicitadas específicamente. Otras consideraciones. La gratuidad en las actuaciones procesales es un principio que busca promover la igualdad de acceso a la justicia. Al eliminar la carga económica para los participantes en el proceso disciplinario, se fomenta la participación activa y se asegura que todos tengan la oportunidad de ejercer plenamente su derecho en condiciones equitativas. Esto contribuye a la transparencia y a la equidad en el sistema disciplinario. Artículo 51 y penúltimo. Celeridad. El funcionario competente impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente los términos previstos en este código. Punto de vista del artículo 51 de la Ley 1123 del 2007. Destaca el principio de celeridad en el proceso disciplinario. Este artículo establece la obligación del funcionario competente de impulsar de oficio la actuación disciplinaria y cumplir rigurosamente con los plazos establecidos en el código. Lo más importante que puedo destacar yo de esto, la celeridad en el proceso disciplinario es esencial para garantizar una administración de justicia eficiente y oportuna. Este artículo enfatiza en la responsabilidad del funcionario competente de agilizar el desarrollo de la actuación disciplinaria. Ejemplo, supongamos que se presenta una queja disciplinaria contra un abogado. De acuerdo con el artículo 51, el funcionario encargado de la actuación disciplinaria debe tomar medidas activas para avanzar rápidamente en el proceso, asegurando que su cumplimiento o que se cumplan los plazos establecidos y a que no se demore injustificadamente. Es decir, que si hay una demora, esta debe ser justificada. Otras consideraciones. La celeridad en el proceso disciplinario es crucial para garantizar la eficacia y la efectividad del sistema. Esto no solo beneficiará a las partes involucradas al proporcionar una solución rápida a los casos, sino que también contribuye a la credibilidad del sistema disciplinario en general. La aplicación diligente de estos plazos establecidos promueve la justicia y evita dilataciones innecesarias en el recurso del proceso. Como último tenemos el artículo 52. El anterior era el 51, este es el 52. Aquí encontramos la eficiencia. Los funcionarios deberán ser diligentes en la investigación y juzgamiento de los asuntos de su competencia, de tal forma que garanticen la calidad de sus decisiones
y sus emisiones y de su emisión oportuna. Punto de vista. Para mí, el artículo 52 de la Ley 1123 del 2007 resalta el principio de eficiencia en la investigación y juzgamiento de los asuntos disciplinarios. Este artículo establece la obligación de los funcionarios de ser diligentes para garantizar la calidad de las decisiones y su emisión oportuna. Lo más importante de este artículo, la eficiencia en la investigación y juzgamiento es esencial para un sistema disciplinario que funcione de manera efectiva. Este artículo destaca la importancia de actuar con diligencia para asegurar que las decisiones se tomen en un tiempo razonable y manteniendo pues altos estándares de calidad. Ejemplo aplicable. Imaginemos un caso en el que un abogado está siendo investigado disciplinariamente. Según el artículo 52, el funcionario encargado de la investigación debe trabajar diligentemente para recopilar evidencias, realizar entrevistas y tomar decisiones informadas de manera oportuna, garantizando un proceso eficiente. Otras consideraciones. La eficiencia en el sistema disciplinario es esencial para garantizar la oportunidad y la efectividad de las decisiones. Al actuar con diligencia, los funcionarios no solo contribuyen a la igualdad del proceso, sino que también aseguran que las decisiones sean fundamentadas y justas. La aplicación eficiente de las normas disciplinarias promueven la confianza en el sistema y refuerzan la integridad de la profesión legal. Bueno, profesor, esto fue todo. Unos 37 minutos. Y pues muchas gracias por su atención. Y esta fue mi sustentación sobre los 12 artículos que fueron designados para un grupo de 5 personas, pero reitero, al no tener grupo me tocó sustentarlos a mí solo y realizar el trabajo a mí solo. Muchísimas gracias, profesor.